Amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros, hoy tengo para vosotros este cilindro Nemef. Los cilindros Nemef son de fabricación holandesa, hasta donde sé yo. 3 estrellas SKG, un cilindro que en principio tendría buena calidad. Debe de tener ya unos años porque tiene 3 estrellas, pero no tiene anti-extracción. Es curioso, este cilindro me lo ha pasado un amigo cerrajero. Él sabe quién es. Muchas gracias, compañero. Pero es muy curioso este cilindro, fijaros. Yo creo que lo ha tocado algún cerrajero, sé que él no ha sido. Me venía con pernos solo en uno de los lados, con este bocallave que habéis podido ver aquí. Fijaros en el bocallave, da la impresión de estar muy gastado. Tiene este latonado que no concuerda muy bien con este cuerpo, no me cuadra. Empiezo a sospechar que el rotor y el cuerpo son de cilindros diferentes. Habitualmente cuando el cuerpo es niquelado, el rotor también lo es y viceversa. Es curioso porque tiene 2 pernos superiores, que no es nada habitual. Sería algo así como un clon de un Tesa T80. Creo que Nemef hace clon también del T60, incluso del T10, creo recordar, no estoy seguro. Fijaros, por este otro lado lo tenemos vacío, y lo tenemos vacío porque venía sin pernos, sin tapones, y venía con este otro rotor, que también es un rotor color latón, pero curiosamente es un rotor diferente. Vamos a hacer zoom para que lo veáis. Es diferente, no es que uno esté más gastado y haya perdido las guardas. Si os fijáis en la parte inferior, no tengo manos para poder señalároslo, en la parte inferior a la izquierda del perno hay una guarda que en este lado no está, y no ha estado nunca. Luego son rotores diferentes. Es una cosa muy extraña. Es como si a este cuerpo le hubiesen puesto el rotor de otro, que eso puede suceder, pero además lleva un rotor diferente a cada lado. Bueno, al final no sé qué pensar del modelo. Parece una cosa así como un envenenado, pero no es un envenenado porque yo creo que tiene los pernos estándar. Empiezo, no sé si es que el que lo ha desmontado le ha puesto estas grupillas de Tesa. Estos son grupillas de Tesa, es la que llevaba en este lado. Me imagino que esta también lo es. No puedo saber qué es lo que es original de Nemef, o si Tesa ha fabricado esto para Nemef, o qué es, si hay algo que realmente sea Nemef aquí. En cualquier caso, el ganzuado no es sencillo. No tanto creo yo por las tolerancias que sean buenas, sino porque sucede algo con los pernos superiores. Me ha costado ganzuarlo, he hecho intentos, no lo conseguía, llegaba a un punto muerto, los superiores no pedían nunca, pero sin embargo estaban dando un feedback que no me convencía nada, no era un feedback de colocado, y al final he conseguido la apertura colocando primero este primero superior sin hacer tensión, sin hacer nada de tensión, volviendo hacia atrás. Se queda pasado, con una ligera distensión queda colocado, y a partir de ella puedo hacer tensión y colocar todos los inferiores hasta que da la apertura. Un comportamiento extraño propio de un cilindro con mucho desgaste o con malas tolerancias. Probablemente esto sea por una parte desgaste y por otra que es un Frankenstein y han metido el rotor de un cilindro con el cuerpo de otro, seguro, porque esto y esto no se corresponden en absoluto. Vamos a intentar la apertura, y si lo conseguimos vamos a desmontarlo. Creo que me va a dar problemas la parte superior al desmontarlo. No me importa que se rompa porque es un Frankenstein y no va a quedar en la colección en ningún caso, pero bueno, veremos lo que sale. Bueno, lo tengo aquí colocado, he hecho un corte porque se me acababa la batería. Como veis está cerrado. Voy a utilizar este tensor. Este es un tensor chino que me da cierto control sobre el rotor para volverlo un poco hacia atrás, pero aún así queda muy flojo. Es el más cómodo que he intentado. La apertura la voy a hacer en sentido horario porque es la más ordenada de las dos. En sentido antihorario aún se complica más la cosa, pero no se complica por el comportamiento limpio de los pernos, sino se complica porque los superiores hacen cosas rarísimas.
Y voy a utilizar esta ganzúa, la que utilizo con los TESA T60, T80, etcétera, ya que es la más adecuada. Es que esto es un clon, o sea, es que es un clon, es idéntico. Y en comportamiento, hasta cierto punto, también tiene el mismo comportamiento. No tiene, yo creo, tan buenas tolerancias, pero necesita tensión alta y hay dobles aserrados o aserrados entre los contrapernos, al menos en algunos. Bueno, ahora podría empezar la apertura. Fijaros, el primero pediría y quedaría colocado y empieza todo a girar, pero al final no llegaría a ninguna parte. Lo que hay que hacer es distensionar, buscar el primero superior que está detrás del segundo inferior, comprimirlo. Ahí, yo creo que lo he colocado, vamos a ver. Vamos a ver si lo puedo tener de manera más clara. Ahí lo he colocado. Saco la ganzúa, hago mucha tensión y por distensión, vamos a ver si se ve. Ahí está. Ahí he hecho un ligero clic, ha ido hacia atrás, ha hecho un ligero clic y he ido hacia adelante. Y como veis lo he hecho todo con el tensor. Ahora el primero vuelve a pedir y lo podemos colocar. Y ahora simplemente voy a colocar bien la iluminación, que creo que lo estoy sombreando. Es un ganzuado como el de cualquier T80. Segundo y tercero son muy largos, prácticamente están colocados. Ahí quinto ha hecho un clic, sexto no pide. Hay que salir prácticamente en vertical con la ganzúa para poder circular. Primero un clic, segundo nada, están colocados segundo y tercero, cuarto nada, quinto un clic, voy aumentando la tensión para tener feedback, sexto nada, ahí primero de nuevo, poco a poco como en cualquier TESA, vamos teniendo un poquito de feedback, haciendo pequeños clics, ahora sexto pide, sexto hay que pasar una cerradura. Como veis lo he ganzuado varias veces porque es que he tenido que probar posibilidades al final, o sea, era una cuestión de voy a tocar el superior trasero antes de empezar, a ver qué sucede. Se pasaba todo, no sucedía nada, está colocado. Yo creo que hay que rozarlo ligeramente, pero está prácticamente colocado. Primero un clic y ha sido al colocar el segundo e iniciar la apertura que cambia completamente el feedback y el comportamiento de todos los pernos. Vamos a ver. Estoy en una posición muy incómoda para hacer tensión. Primero de nuevo, como veis vamos primero, quinto y sexto tocando. Ahora ya pide el cuarto, ahí está. Como veis iba con mucha tensión, que no se me cierre. El cuarto nos ha dado la apertura. Y ahora vamos a intentar desmontar este engendro. No sé exactamente cómo lo vamos a hacer. Vamos a ver si consigo sacarlo todo. No me atrevo a seguir girando por si acaso los superiores se salen completamente. Es que puede ser un desastre esto. Vamos a ver. Lo ideal sería soltar la grupilla y meter una lámina arriba para asegurarnos que los superiores no dan problemas. Pero no lo sé. Vamos a ver. Voy a ver si puedo soltar esta grupilla sin que se me cierre. Y lo vemos. Vamos a ello.
perdido un muelle, no sé si se habrá quedado en el alojamiento, no me da esa impresión. Habrá saltado por aquí y aparecerá luego. Todo lo que veo es que es idéntico a lo que fabrica Tesa, pero incluso la grupilla, estas marcas que tiene detrás la grupilla, son marcas de fabricación de Tesa. Los pernos, el formato de pernos, todo muy bonitos, muy bien hechos. No sé, apostaría a que esto lo ha hecho Tesa. Creo que son del mismo grupo, que ambos son del grupo Assa Abloy. Fijaros en el rotor, aquí lo tenemos. Lo que no había visto nunca son estos agujeros laterales para, no sé si son para fabricación o tienen otra función. Aquí 4 alojamientos para superiores. Creo que los T80 no tienen 4, tienen solo 2. Quizás eso sería lo que es diferente, pero es que este rotor no corresponde con este cuerpo. Entonces no sé de dónde ha salido. Contrapernos, todos iguales, doble aserrados, típicos de Tesa, muy bien hechos, funcionan perfectos y los ha hecho Nemeth, enhorabuena. Doble aserrado y biselado en el extremo, y los pernos de acero, doble aserrado también, y biselado en el extremo, que se pasan con facilidad y se quedan enganchados. Doble diámetro para controlar lo que sobresalen dentro del rotor. El segundo y tercero, como os decía, son muy largos, y perdón, no los estáis viendo. Segundo y tercero muy largos. Sexto muy corto, que hay que colocarlo y perdemos casi todo. Típicos con pernos de Tesa y con el extremo biselado. No sé si se aprecia, pero el extremo está biselado. Eso es lo que obliga, aunque estamos trabajando con aserrados, a trabajar con tensión muy alta. Los superiores, aquí tenemos perno y contraperno, que va con un muelle. Fijaros qué finos son prácticamente una lenteja. Yo creo que ese es el problema, que son muy finos. No sé si estos pernos, vamos a ver, vamos a colocar este, creo que es el cuarto que iba aquí. Fijaros, está ya colocado desde el principio. Vamos a colocar el segundo. Es que prácticamente no le queda nada, pero si no hacemos esa maniobra no podemos abrir. Yo no puedo abrir, fijaros, es muy poquito. Ahora el perno, yo creo, no lo sé, que hay demasiada holgura y se caza el contraperno. El contraperno tiene forma de T para que encaje en él el muelle. Quizás haya holgura entre el rotor y el cuerpo, en este caso no lo sé, y se quede clavado ahí en esa T. No sé qué es lo que sucede, pero la única manera de conseguirlo ha sido como lo habéis visto. Colocando este segundo, que lo pasamos, distensionando, lo recuperamos, entonces caemos en un falso, que de otra manera no caemos, y todo va perfecto y cambia el comportamiento de los pernos. Bueno, pues esta ha sido la apertura de este engendro, un Frankenstein de Nemeth y algo más, que yo creo que originalmente es un clon de un T80, y esta ha sido su apertura. Espero que os haya gustado, que podáis sacar algo en claro, y muchísimas gracias por vuestro tiempo. Un saludo, hasta la próxima.